Bueno, bienvenidos a Elda, una nueva cita con el ciclismo. Interclub Vinalopó, esta séptima edición Interclub Vinalopó en Elda. Recordamos, tradicional recorrido entre Elda, Sacs, Salinas, Monóvar, 2 vueltas, aproximadamente 79 kilómetros. Y cuando hemos visto imágenes previas a la salida, repetimos, un recorrido sin muchas dificultades, pero con el valor añadido del viento. Fortísimo el viento de noroeste. Y como vemos, había tramos, como vamos a ver a lo largo de esta hora de vídeo, como el viento ha pegado con fuerza. Y repetimos, esta séptima edición Interclub Vinalopó, ya en esta quinta puntuable. Recordamos, pendientes Agost, el próximo 28 de febrero, y Villena el 7 de marzo, que cerrará esta séptima Interclub Vinalopó. Ya recordando un poquito lo que eran las clasificaciones, hasta aquí, hasta Elda. Recordamos en la pasada puntuable de Orihuela, pasado 7 de febrero, por tanto han pasado 2 semanas sin disputarse la Interclub. Recordamos victoria para Pedro Luis Milán del Gandia Renault Gene Start al sprint, ahí por delante de su compañero de equipo Pedro José López. Ahí un poquito más atrás el junior Manuel Peña Albert del equipo Castillo de Honda. Ahí cuarto sería Teófilo Jiménez de Puente Tocinos, Francisco Pérez en quinto lugar, el corredor del Gespor Ayora Turismo, Héctor Pons, sexto clasificado del Engove Tiny Ball. Y ahí tendríamos en séptima posición, por ejemplo, a Carlos Pierna, que poco a poco se va haciendo un hueco ahí junto con los sprinters. Octavo lugar para Pascual Orengo, noveno Raúl Serna, y cerrándose top 10 Raúl Picazo. Repetimos, en esa pasada puntuable de Orihuela. Y aquí con imágenes en vivo, aquí con Pedro José López, primeras rampas de este Alto de la Torreta. Recordamos, 2 pasos puntuables y prácticamente nada más salir, sin entrar en calor. Y repetimos, protagonista el viento, como lo podemos apreciar en los árboles, aquí pasando justo por enfrente del Hospital de Elda. Ahí cuando continúa Pedro José López, y nos parece ver a José Mas. Y recordando un poquito las clasificaciones generales, rápidamente Camacho líder, el hombre del Gandia Renault Gene Start, con 5 horas 42 minutos 57 segundos, solo 6 segundos por delante de Germán Mortés. Y tercero, también muy cerca, 12 segundos para Francisco Torrella, el vencedor de la pasada edición de la Interclub Vinalopó 2014. Y ya un poquito más lejos se nos quedaría ahí José Manuel Díaz, también del Gandia Renault Gene Start, a 1 minuto 28. Y ya a 1 minuto 49 Héctor Pons del Engove Tiny Ball. Ahí tenemos Boris Rocamora en estas rampas a menos de 400 metros de coronar. Ahí Boris Rocamora luciéndose maillot azul de líder de las metas volantes, hasta ahora con 8 puntos por delante de Miguel Galletero con 6 puntos. Y estamos a punto de coronar, ahí a unos 200 metros. Ahí arranca, ahí nos parece ver ese dorsal 77 del Encacón. Ahí saltando con facilidad esos últimos metros, José Manuel Díaz portándose maillot de líder de la montaña. Ahí tenemos Álvaro Arenas por delante de José Manuel Díaz, que suma 2 puntos más. Ahí por delante de Óscar Valera del Keith Móvil Murcia. Por lo tanto, 2 puntitos más para el actual líder de la montaña, José Manuel Díaz. Y ahí iniciando ese mini descenso de la Torreta, dirección Sacs. Y como vemos, pelotón prácticamente compacto, tomándoselo con tranquilidad, entre comillas, ahí por lo que podía venir. Recordamos, no es un recorrido muy dificultoso.
con esos saltos de la torreta. También tener en cuenta esa pequeña subida entre Sachs y Salinas. Y ya prácticamente terreno llano. Dirección Mañá, Monóvar. Cuando vemos el pelotón, recordamos habían tomado la salida unos 170 corredores. Recordamos estaban apuntados, inscritos unos 160 corredores para disputar la totalidad de la Interclubs, más esos corredores que participan en el día pero que no cuentan para la clasificación general. Ahí vemos el primero de los arreones una vez finalizada la bajada y ese fuerte viento proveniente de la izquierda. Aquí tenemos a Juan José Simón, el corredor del BMX San Vicente, ahí portando ese dorsal 266. Hay nuevo intento, en este caso ahí tenemos estrenando categoría Alejandro Martínez, el corredor del Golf Bike Metal Loop, del Club Ciclista Sachs, estrenando categoría, recordamos pasando del equipo Jiménez Ganga. Y como vemos en el plano, el que lo pueda ver en alta definición, ahí vemos ese fortísimo viento, aquí con las palmeras, proveniente de frente y un poquito de la izquierda. Ahí adelantamos secuencia, nos vamos ya a la entrada de Sachs, ahí con los hombres del Encacón. Ahí esa zona estrecha, ahí prácticamente la única zona estrecha del recorrido. Y recordamos el Encacón que tomaba la salida, o al menos corredores inscritos: Raúl Sigüenza, Álvaro Arena, José Manuel López, José Alberto Olaya, Juan Antonio Ruiz, el conjunto de la Vega Baja. Como decíamos, aquí la única zona estrecha. Y repasando un poquito las clasificaciones secundarias, recordamos de esta Interclub Vinalopó, recordamos regularidad para el propio Juan Manuel Camacho, montaña, como hemos dicho antes, José Manuel Díaz, metas volantes para Boris Rocamora, en jóvenes blanco, ausente hoy, disputando esa Copa de España, Raúl Rico, con ese excelente puesto en segundo lugar para el corredor del Jiménez Ganga. Y como alicantino tendríamos también a José Manuel Díaz, y sería el portador Alejandro Peña, el corredor élite del Bello Bikes Horadada. Ahí continúan los hombres del Encacón, empieza ese terreno ascendente, dirección Salinas, como decíamos, valor añadido del viento frontal, un poco proveniente de la derecha, ahí con estas bonitas imágenes con el castillo de Sachs de fondo. Ahí tomaban la salida en diferido los corredores Master 50 y 60. Ahí, por ejemplo, ahí cerrando con ese dorsal 11, Salvador Descalzo. Ahora vamos a ver los que tomaban la salida en diferido: Eliseo Boix de Agos, Descalzo del G-Sport, Ferris del Ciclo Sabater, Luis Gisbert del Rodríguez Rosa, López Doriga, Orengo y Rutherford. Ahí cuando vemos un intento por parte de Francisco Castelló, el hombre del Keith Mobile Murcia, el corredor sub-23 de la escuadra élite murciana, con ese dorsal 233, repetimos, aquí con ese terreno picando hacia arriba y ese viento proveniente frontal, a veces de la derecha. Ahí se le va a unir con ese dorsal 21 Enrique Vilches. Ahí tenemos el corredor del Ciclo Sabater Metal Loop, aquí a punto de llegar a la zona más empinada, de ese aproximadamente pues un 5 o 6%, que es por donde está la zona del Puente del Ave, dirección Salinas. Pero vemos el pelotón rápidamente, se nos echa encima. Ahí con imágenes, ahí tenemos, tirando de zoom, Juan Manuel Camacho, el actual líder. Ahí a su lado Torrella, tercer clasificado
en la general. Muy cerquita, 12 segundos. Y con estas bonitas imágenes, nada más salir prácticamente la carrera, cuando empezaba la parte más dura, y ahí sorprendiéndonos un poquito José Manuel Díaz, justo el paso inferior del AVE. Ahí lanza el primero de los ataques serios. Vemos Carlos Enrique Torres ahí por la derecha, Torrella, Fernando Díez, ahí Milán, ahí portando ese maillot verde de la regularidad, en detrimento de Camacho, que lógicamente vestía ese color fucsia de líder. Ahí continúa José Manuel Díaz y vemos el pelotón ya buscando ese margen izquierdo de la carretera. Síntoma inequívoco de ese viento de costado. Nosotros, lógicamente, pues tomando precauciones, adelantamos, tiramos de zoom. Hay que influir lo menos posible. Sobre todo por estos hechos de carrera. Ahí Torrella levantando un poquito el pie. Mario García por su derecha. Ahí vemos claramente a Camacho. Y puede ser que sea Héctor Pons. Ahí Milán. Los hombres del Gandía que no quieren que pare. No quieren que pare el ritmo. Ahí Mario García dejando el hueco justito para que entren sus compañeros. Y vemos el pelotón que prácticamente ahí se ha estirado en más de 200 metros. Digamos casi en fila india. Ahí adelantamos un poquito la secuencia después de coronar, de terminarse la bajada. El viento que continuaba pegando muy fuerte. Ahí vemos prácticamente estas primeras 30 unidades. Fila india. Buscando ese borde de la carretera. Ya el primero de los cortes. Ahí el grueso del pelotón. Ahí vemos el primero de los cortes. Como decíamos. Y ese viento proveniente de la derecha. Aquí incluso nos dificultaba el grabar con la cámara. Ahí vemos ese dorsal 107 de Alejandro Peña, que parece ahí que se queda cortado. Finalmente ahí consigue entrar. Ahí también Pedro José López, que parece ser que entra en última instancia. Dos corredores que se quedan ahí intercalados. Y recordamos que tomaban la salida también los juniors del Offerbikes.es. Ahí cerrando el primero de los grupos, cabeza de carrera. Ahí cerrando Fernando Díez, el corredor del Bicisport Poli. Salinas al fondo. Vemos ese pequeño corte, 25 segundos aproximadamente. Y el viento, como vemos, delatando esa proveniencia de la derecha. Y recordando un poquito, recordamos esa general apretada. Recordamos con lo que todavía nos quedaba. Recordamos la semana próxima, justo este sábado 28 de febrero a partir de las 3:30. Esa dura jornada en agosto. Recordamos nada más de salida, ese puerto del Maigmó. Ahí dirección Castalla, para volver a subir, para ir a dirección Barraques, polígono de Tibi, volver a bajar el Maigmó. Vamos, dirección Novelda, por la Monfortina, dirección Monforte, Pozo Blanco y meta en agosto. Así que tenemos otra interesante jornada en esa penúltima prueba de la Interclub Vinalopó en agosto. Y recordamos Tierra Villena, con ese ya tradicional recorrido. Recordamos salir de Villena,
dirección Villar, subir puerto de Villar, hacer ese bucle entre Castalla y Onil, volver a subir el puerto de Villar y hacer esa vuelta dirección Benejama con esa subida buscando la carretera de Bañeres y ese final en el Castillo de Villena para dar por finalizada la Interclub Vinalopó. Vemos la meta volante de Salinas, ahí Boris Rocamora, recordamos el actual líder que suma esos 3 puntitos, ahí pasando en primer lugar por delante de Vicente Azorini, el propio Pedro José López. Ahí tenemos situación de carrera, aproximadamente kilómetro 18 de carrera. Ahí vemos el corte, el pelotón que se va echando poco a poco encima. Está llegando, ya pisando los talones, a este grupito de 25 o 30 unidades. Después de esa meta volante, Boris Rocamora, que pasa a sumar esos 3 puntitos. Ya se colocaba en estos momentos con 11 puntos. Ahí tenemos los hombres del Gandía. Ahí Mario García, José Manuel Díaz, Torrella, Camacho, Mortés. Los 3 primeros de la general ahí en un pañuelo. Adelantamos secuencia. Cuando ya el pelotón había dado caza al grupo, nos vamos al momento exacto. Ahí importante el momento de carrera en el que nos encontramos, porque es José Manuel Díaz y Huidobro, los dos pasando al relevo, sacando ese primero de los huecos. El corredor que también estrena categoría, Huidobro. Ahí por detrás vemos hasta el propio Torrella. Y aquí, en una zona engañosa, con ese viento proveniente de la derecha, aquí ya bastante más cruzado. Incluso nos atreveríamos a decir que más a favor que otra cosa. Pero aún así, vemos a Huidobro, José Manuel Díaz. Y aún así, momento importante de carrera. Recordamos, aproximadamente por encima del kilómetro 20. Ahí giramos nuestra cámara. Torrella, Camacho, atención, los primeros de la general, hombres del Encacó, Mario García. Ahí tenemos Mortés, ahí sabedor el corredor, segundo clasificado en la general. Ahí cogiendo la rueda de José Manuel López, ahí sufriendo, intentando entrar al grupito de 6. Neutralizado Huidobro y José Manuel Díaz. Se forma un grupito de 8 corredores. Aquí en el listado pues no entraría Yannick Jansen, que en este momento todavía no se encuentra en el grupo. Ya tenemos momento importantísimo de carrera. Repetimos, por encima del kilómetro 20. Ahí justo con el viento completamente proveniente de la derecha. Y ahí tenemos dando también un plus de impulso a Torrella. Ahí José Manuel Díaz, Huidobro. Ahí cerrando ahí Germán Mortés, el corredor de Mortés Bikes. Y un pequeño giro a la izquierda, ahora un pequeño respiro, ahora el viento un poquito más a favor. Vamos con la cámara para adelante, echar un poquito mano de zoom para ver cómo viene la situación por detrás. Y ahí la tenemos, casi encima. Ahí podemos ver, a ver si nos parece, a Héctor Pons y el propio Milán. Vamos a ver. En efecto, ahí nos parece, ahí vemos el maillot verde de Milán. Ahí podía tratarse de Héctor Pons. Y curioso, ahí no aparecía todavía Yannick Jansen. Repetimos que aunque lo tengamos ahí en los rótulos,
ahí no se encontraba. Ahí parece que veamos al corredor sueco ya llegando a la altura de Milán. Dejamos pasar a la cabeza de carrera. Ahí Torreya, Udobro, Mario García, Camacho. Ahí tenemos Olaya, José Manuel López y Germán Mortés. Como decimos, un momento importantísimo de carrera. Recordamos que una vez llegado ahí al cruce, prácticamente íbamos a tener el viento a favor hasta llegar a ese cruce de la carretera de Elda con Monóvar. Ahí tenemos rodando ya cerquita de los 70 km por hora. Tiramos la cámara hacia atrás, ahí vemos a Milán. Ahí nos parece ver al corredor sueco, a Yannick Jansen, que se va acercando a este grupito de 8. Ahí ya prácticamente giramos a la izquierda. Ahí ya prácticamente casi entramos en zona de bajada, dirección Monóvar. Y prácticamente ahí tenemos al corredor sueco, que consigue ahí dejar atrás a Milán y a Pons, si no nos equivocamos. Y está a punto de entrar, ahí vemos ahí sufriendo el último arreón para Jansen. Ahí detrás nos quedaría Milán y Pons. El pelotón pues aproximadamente unos 40-45 segundos. Ahí tenemos con el viento a favor. Aquí bajando por los 60-70 km por hora, dirección Monóvar. Ahí tenemos la situación. Así que paramos la moto. Y como no, pues recordamos que ya solamente con una moto, pues lógicamente tenemos que ir eligiendo. Así que optamos por parar la moto. Nos vamos a ver al primero de los grupos perseguidores. Y como decíamos, Pons y Milán, el dúo perseguidor. Y ahí muy cerquita de ellos tenemos el pelotón ahí al fondo, unos 30 segundos por delante de ellos. Y el pelotón ya muy cerquita de echarse encima, en este caso con los hombres del Filabres, esa equipación verde. Aquí tenemos al pelotón por encima de las 100 unidades. Aquí aproximadamente entre 40 y 45 segundos en estos momentos sobre la cabeza de carrera. Y recordemos, a la hora de elaborar este vídeo, recordamos esa victoria en Pedreguer, en esa puntuable de la Volta a la Marina. Esa victoria de Javier Cherro del Automóviles Gomis por delante de Pedro Luis Milán del Gandía Renault. Tercero sería Jacob Tipper del Neon Velo. Ahí cuarto Óscar Perales del Clinic Comfort. Ahí José Manuel Moreno del Orquín en quinta posición. Y el propio Pedro José López del Gandía Renault sexto. Y hombres como Florian Smith del extranjero del equipo North, igual que Bradley Stocks del Skinner Gate, también corredor extranjero. Novena posición para Héctor Pons del Engove Tiny Ball. Y cerrando ese top 10, Moisés Espinós del Portal de la Marina. Ahí como vemos los componentes del Filabres: Pérez, Castellanos, Berruezo, Martínez y Estevez del conjunto almeriense. Desde aquí le enviamos un saludo. Recordamos esos largos desplazamientos para disputar esta intersocial, que prácticamente ahí tenemos cerquita de los 90 km por hora. Ahí con ese dorsal 122 a Miguel Galletero. Hay persecución, hay momentos que se reduce, momentos que amplía, bailando entre los 40, 35, 40, 50 segundos, con la cabeza incluso ahí tirando un poquito de zoom. Ahí vemos
los primeros vehículos de la cabeza de carrera. Ahí tenemos Francisco Alamilla, el corredor sub-23 del Hera Curry. Esta zona de bajada muy rápida, esta zona con prácticamente el viento a favor, con alguna racha por encima de 60 km por hora. Ahí continúan los hombres del Filabres. Ahí en este caso dorsal 133, correspondiente a José Castellanos. Y volvemos a la cabeza de carrera. Repetimos, bailaban las diferencias entre 35, 40, 50 segundos. Como vemos, entendimiento. Recordamos, tenemos aquí la presencia de los 3 primeros clasificados en la general. Ahí con Camacho, Mortés y Torrella. Ahí prácticamente en un pañuelo, 12 segundos, prácticamente nada. Y recordamos todavía con lo que está por venir, esas pruebas de agosto y de Villena. Ahí cerrando Camacho, el actual líder. Recordamos también vencedor de la Volta a la Marina 2014 en filas del Monforte. Ahí tenemos ahora cerrando Yannick Jansen, Briz Mérida. Y recordamos un poquito la Volta a la Marina, ahí cuando vemos los coches del pelotón, que prácticamente lo teníamos ahí bastante cerquita, 35 segundos aproximadamente. Y repetimos a la hora de elaborar el vídeo, recordamos de momento, después de Pedreguer, de momento líder de esa Volta a la Marina, Mario García, el conjunto Gandía-Renault, prácticamente arrasando en este inicio de temporada. Segundo clasificado, Inocencio Serra, su compañero de equipo. Ahí a 14 segundos se sitúa Héctor Pons, muy cerquita. Recordamos, todavía tenemos pendiente Parcén. Recordamos, próximo domingo con Col de Rates y la Bixauca. Ahí es nada. Ya en la general también tenemos a Javier Cherro a 43 segundos. Recordamos que la Volta a la Marina permite descontar el peor resultado, por lo que permite, por ejemplo, a Cherro situarse ahí de los primeros de la general. También su compañero de equipo, Vicent Pla, del Automóviles Gomis, que se sitúa a 1 minuto 06. Óscar Perales a 1 minuto 16 del Clean Comfort. Séptimo lugar para el corredor del Ciclos Sabater, Metal Loop, Francisco Manuel López a 1.40. Ya un poquito, 7 segundos más para Moisés Espinós, de Portal de la Marina. Aquí el propio Germán Mortés, que recordamos está aquí también en la escapada, a 2.05. Y de momento cerrando ese top 10, Jorge Llorca de Finestrat el Portell a 2 minutos 29. Repetimos, a falta de esa prueba de Parcén y de Chaló. Y atención, llegando ya a la zona del Hospital d'Elda, una nueva subida, la última de las subidas a este Al de la Torreta. Ya tenemos, prácticamente damos inicio al puerto, aquí en esta rotonda. Y vemos el viento, cómo lo delatan los árboles. Fortísimo viento frontal en estos momentos. Ahí tenemos cabeza de carrera, Torrella, Díaz, Mario García, Camacho, José Manuel López, José Alberto Olaya, Germán Mortés, Yannick Jansen y Josué Huidobro. Ahí tenemos con la Torreta completamente abarrotada, en esa zona abarrotada de público, una delicia ver que, pese a las inclemencias del tiempo, ver que el público año tras año va asistiendo a este espectáculo que para nosotros, recordamos, esta labor altruista, es todo un placer poder compartir, disfrutar y prácticamente pues un lujo pues
poder contar con imágenes, como no, lo que está siendo el espectáculo del ciclismo en la Comunidad Valenciana. Ahí tenemos Mario García, Huidobro, ahora encabezando el grupito de 9. Aquí se cantaban las diferencias, iban aumentando un poquito las diferencias. Aquí estaba ya botando por encima del minuto, ahí cerquita del minuto 20 por radio vuelta. Ahí cerrando el grupo, Olaya, José Alberto Olaya. Ahí aguantando perfectamente estas 9 unidades. Las rampas de la torreta, hay aproximadamente una media del 4,5-5%. Así que prácticamente los hombres del Gandía regulando. Recordamos, tenemos aquí los 3 primeros de la general. Allá con estos últimos 200 metros del puerto de la Torreta. Y como decíamos, ahí tenemos el público. Ahí tenemos últimos 100 metros. Ahí tenemos Huidobro, José Manuel Díaz. Vamos a ver el paso de este sprint. Y como no, José Manuel Díaz, el actual líder. Ahí que suma 3 puntos importantes a la clasificación de la montaña, por delante de su compañero de equipo Mario García y el corredor sub-23 Josué Huidobro. Y ahí tomando esa bajada, esa cortita bajada del alto de la Torreta, dirección Sax. Paramos la moto, nos paramos ese minuto 20 segundos. Ahí vemos el pelotón, ahí aproximadamente pues, por encima de las 100 unidades. Ahí vemos todavía el propio Alamilla. Y pasamos a recordar un poquito ese próximo calendario para categorías sociales y masters. Y repetimos, el próximo 28 de febrero en agosto, la próxima puntuable de esta Interclub Vinalopó. Parcena al día siguiente, 1 de marzo. Después tendríamos el 7 de marzo Villena, que va a cerrar esta séptima Interclub Vinalopó. También lo va a cerrar Chaló el día 8 de marzo. El 15 de marzo, atención, se disputa sobre una sola etapa el 13 Cinturón Sur de Alicante, a cargo del Club Ciclista Oriolano. Ahí pasaríamos al 11 de abril, ese 43 Trofeo Virgen del Milagro en Cocentaina, que sería, si no nos equivocamos, la primera puntuable de la Challenge para Masters. Recordamos, a cargo del Club Ciclista Contestano. Al día siguiente, la Volta Ciclista a la Vall en Gavarda, que también es puntuable, a cargo del Club Ciclista Villanueva de Castelló. Tendríamos la Vuelta Ciclista a Alicante, atención, Vuelta Ciclista a Alicante el 18 y 19 de carácter nacional, ahí en su base en Torrevieja, a cargo del Club Ciclista Callosino. Ya la semana siguiente, 25 de abril, ese trofeo máster de la Peña Ciclista Pinedo, y al día siguiente también trofeo máster en Castellar. Ahí prácticamente cargadito el programa de carreras para los másters. Repetimos, con la desaparición de la categoría senior, recordamos, pues, categoría másters a partir de 30 años. Ahí continuando, viendo imágenes de esa persecución entre comillas del pelotón, y prácticamente lo que estaba permitiendo por delante mantener con relativa facilidad esa ventaja, minuto 20, incluso llegamos a ir por radio vuelta cerquita del minuto 50.
Ahí vemos hombres del Wolf Bike, Metal Loop, Club Ciclista Sachs. Ya tenemos situación de carrera. Entramos ya prácticamente ya menos de 30 kilómetros para meta. Unos 25 kilómetros para meta. Casco urbano de Sachs. Y como vemos, grupito de 9 sin problemas, manteniendo esas diferencias. Ahí siendo informados por Radio Vuelta. Aquí volvemos a entrar en este tramo con viento de cara, proveniente de la derecha. Ahí Fernando Camacho, Mario García. Ahí Yannick Jansen, esa equipación negra del conjunto sueco, del Blitz Mérida, conjunto jovencísimo. Prácticamente corredores todos sub-21. Ahí adelantamos unos 3-4 kilómetros. Ahí a punto de coronar esta subida que separa las localidades de Sachs y de Salinas. Paramos la moto. Ahí nos íbamos a 1 minuto 35. Ahí tirando de zoom. Potente zoom de nuestra cámara. Ahí con Fernando Díaz. El corredor del Bici Sport Poli. Ahí con ese viento proveniente de la derecha. Ahí continúan los hombres del Filabres, Nutri Fitness. Ahí nos quedarían. Vamos a ver, a esas alturas un poquito por encima de las 100 unidades en carrera. Hay poquito por encima de las 100, de las 170 que tomaban la salida. Ahí vemos descolgado un hombre del Encacón. Ahí vamos remontando con la moto ya en bajada, dirección Salinas. Ahí con el pelotón ocupando ese margen izquierdo. Y ya repito que normalmente en estas persecuciones pues habría que abrir un poquito más el abanico. Es algo incomprensible que los equipos no abran un poquito más esos abanicos y más en pos de una persecución. Así que nos vamos a cámara rápida. Aproximadamente esa ventaja. Vamos a cámara rápida. Y estaría botando aproximadamente el minuto 35, minuto 30. Ahí llegamos a la cola de cabeza de carrera. En esta zona llana, ya prácticamente llegando a Salinas. Recordamos, segunda de las metas volantes del día. Bueno, y cómo no, ya saliéndonos un poquito de la carretera. También en el mundo de la pista. Recordemos actualmente disputándose ese campeonato del mundo en París. Y recordar en San Vicente del Raspeig, en el velódromo, la cita de la Liga de Pista el próximo 3 de abril. Ahí segundo paso de la meta volante. Mario García, Olaya y Jansen. Por ese orden.
Ahí Mario García, que le sirve para colocarse con 7 puntos. Recordamos Boris Rocamora, que iba a mantener el maillot de líder con 11 puntos. Y momento importante, ahí cuando vemos ya la presencia de los coches de los directores, momento que cae la ventaja. De los 50 a 45 segundos. Es un momento de impasse, porque parecía que el pelotón iba a conseguir acortar las diferencias. Y el grupo pues siendo informado por radio vuelta. Ahí vemos al grupo ahora con el viento proveniente de la derecha. Hay Díaz, Jansen, Camacho, Olaya, López, Mario García, Huidobro, Torrella y Germán Mortes. Ahí habituallando. Recordamos con estas temperaturas, aquí aproximadamente unos 11-12 grados. Ya tenemos, paramos la moto, esperamos un poquito al grupo y por delante Niklas Entala, el corredor del Blitz Mérida, y Antonio Vázquez, que sacan unos segundos al pelotón. Repetimos que en este momento pues había cortado un poquito las diferencias. Ahí vemos la parte delantera del pelotón, hombres del Automóviles Gomis. Ahí los hombres del Ciclo Sabater Metal Loop, el propio Antonio Sabater, recordamos vencedor aquí, si no nos equivocamos, 2012, creo recordar. Ya tenemos la composición del equipo del Ciclo Sabater, con Rubén Álvarez, Ejido, Ferris, Abel García, Francisco Manuel López, Losa, Mendiola, Moya, Moreno, Boris Rocamora, Antonio Sabater. Hay aproximadamente unos 11 corredores. Ahí tenemos. Y dando un buen impulso, aquí rodando por encima de los 45 km por hora. Hay hombres del Blitz Mérida, Bicisport Poli, el propio Pons, nos parece ver. Y aquí, como indicamos, ahora aumentando un poquito la diferencia del grupo de cabeza, 1 minuto. Ahí tenemos a Pons, Sabater, Enrique Vilches. Ahí, si no nos equivocamos, se puede tratar del corredor Abel García, el corredor sub-23 del Ciclo Sabater. Ya tenemos esa alta velocidad, aquí aproximadamente por los 50 km por hora. Ahí al margen Pedro José López, de los hombres del G-Sport. Ahí nos parece por la derecha Miguel Collado. Bueno, adelantamos la moto justo antes del cruce del Mañá, carretera de Monóvar Pinoso. Y llegamos a la altura del dúo perseguidor de Antonio Vázquez y Niklas Entala, el corredor de 19 años del Blitz Mérida. Ahí luciendo ese dorsal 248. Ahí aproximadamente a 1 kilómetro de llegar al cruce del Mañá, Salinas. Había que hacer ese giro a la izquierda. Y en esta zona nos encontramos con el viento bastante a favor. Por ahí ya lo había hecho el grupo. Recordamos que aquí las ventajas ya estaban por encima del minuto. Ahí tenemos al corredor sueco Gentala. Tenemos 1 minuto 10. Ahí Antonio Vázquez del Vía Rápida, de los Alcázares, corredor murciano. Ya tenemos giro a la izquierda.
Ahora ya al viento a favor. Habría que añadirle esa pendiente en bajada. Dirección Monóvar. Ahí con nubes amenazantes ahí al fondo. Ahí tenemos. A unos 13 kilómetros de meta. Poco más. El desenlace, de momento, pues todo apuntaba a que este grupito de 9 podía llegar. Ahí tenemos en esta bajada llegando a Monóvar. Ahí por los 70 kilómetros por hora. Y repetimos, pues coincidencia o no. Los 3 primeros de la general en un pañuelo: Camacho, Mortés y Torrella. Repetimos, después de esta prueba, de momento, a falta del desenlace del día de hoy, que todo apuntaba a que podíamos llegar al sprint. Recordamos, próxima cita, agosto, 28 de febrero. Y Villena el 7 de marzo. Ahí se mantienen las diferencias, minuto 20. A estas velocidades, pues prácticamente kilómetro y medio de diferencia entre esta cabeza de carrera y el pelotón. Ahí tenemos José Manuel Díaz luciendo esa equipación de líder de la montaña. Ahí Yannick Jansen. Ahí los equipos nórdicos que año tras año, los equipos nórdicos, ya me refiero a noruegos, suecos, daneses, ingleses, prácticamente año tras año van aumentando su presencia en estas intersociales. Pues lo que da que pensar, que es una pena que no podamos contar en esta época del año una prueba para la categoría UCI como era la extinta y lástima desaparecida Vuelta a la Comunidad Valenciana, que prácticamente aquí a orillas del Mediterráneo sería todo un lujo, sobre todo la participación. Ahí tenemos cerrando con ese dorsal 78 José Manuel López, ahí a menos de 4 kilómetros para la meta. Y recordamos estos últimos 3 kilómetros picando un poquitín hacia arriba. Ahí tendríamos un repecho ahí a la altura del Polideportivo Delda, pues de poca importancia. Y aquí el viento proveniente de la izquierda. Repetimos, nos hemos librado de la lluvia con esas nubes amenazantes allí al fondo. Y aquí prácticamente con ese minuto 20, minuto 10, ya sabedores de que la carrera se la iban a jugar entre estos 9 corredores. Y la general, de llegar así, pues prácticamente iba a mantenerse igual, pero atención a esas bonificaciones de 5, 3 y 1 segundo. Ahí tenemos conduciendo Olaya, Camacho, Mario García, Torrella, Huidobro, López, Mortés, Jansen y Díaz. Tenemos un minuto 05. Ahí se aprecia cómo se ha ralentizado el grupo.
Así que nosotros no vamos a cortar secuencia. Ahí tenemos, ya empiezan las vigilancia. José Manuel Díaz. Ahí tenemos a Jansen. Aquí podemos decir que hay dos guerras, entre comillas. Victoria de etapa. Ya tenemos a Jansen. Atención, momento clave. Hay unos 2 kilómetros para meta. Jansen por la derecha. José Manuel Díaz. Recordamos, José Manuel Díaz situado cuarto en la general. Ya un poquito lejos, a 1 minuto 28 de su compañero de equipo Camacho. Ahí había saltado López. Ahí tenemos a Huidobro, Mario García, Mortés, Camacho a su rueda, Olaya ahí cerrando Torrella. Ese arreón del corredor sueco. Ahí entrando en la penúltima de las rotondas. Nuevo parón. Y atención, ataque de Mario García por la izquierda. Ahí lo tenemos. Y ahí tenemos a Jansen, que no desaprovecha. Había conseguido recuperarse un poquito después de ese arreón. Y es el propio Jansen, Mario García, que coge su rueda. Ahí salta Olaya y López. Ahí tenemos a Olaya tirando de José Manuel López. Ahí continúa el sueco tirando de Mario García. Ahí acercándose. Ese arreón de Olaya. Ahora es el propio Mario García que remata. Atención, se nos va ahí un poquito a la izquierda. Olaya, que también se nos va a la izquierda. Ahí tenemos parón. En el grupo se nos va Jansen y Mario García. Ahí tenemos abriendo hueco rápidamente el dúo de cabeza. Ahí continúa tirando Olaya, Huidobro, José Manuel Díaz. Ahí sabedores de que va por delante su compañero de equipo. Recordamos que aquí de momento todavía permanecen los 3 primeros clasificados en esta general de la Interclub Vinalopó. Atención, Torrella por la izquierda. Camacho ahora acercándose un poquito al dúo. Ahí aproximadamente unos 8-10 segundos. Última rotonda. Ahora el paso superior por el río Vinalopó. Ahí con esa ventaja que parece suficiente. Ahí tenemos al dúo con esos 7-8 segundos. Ahí tenemos a José Manuel Díaz, que le hace un extraño a la bicicleta a rueda de su compañero. Ahí tenemos a Germán Mortés. Recordamos, en juego las bonificaciones. Ya tenemos últimos 100 metros. Ahí Jansen, aunque lo vemos un poquito lejos. Lógicamente no tenemos que molestar. Victoria para Jansen sobre Mario García. Ahí que se pica esos 9 segundos sobre Camacho. 10 segundos sobre Germán Mortés. Ahí vemos ese extraño que le hace a la bicicleta a José Manuel Díaz. Ahí en uno de los baches por encima del puente del río Vinalopó. Ahí habían girado a la derecha. En primer lugar Jansen, que se lleva la victoria. El corredor sueco del Blitz Mérida. Y Camacho, que consigue esa bonificación y ampliar un par de segundos la ventaja. Ahí cerrando José Manuel López el sprint en esta meta de Elda. Sí, bonito final. Ahí en ese primer ataque por parte de Jansen. Recordamos, había rematado Mario García. Y la victoria para el corredor sueco. Nos vamos al pelotón. Tenemos que esperar 55 segundos. Ahí cerquita del minuto. Y recordamos. Ahí tenemos a Pons, Carlos Pierna, Pedro José López, Orengo, Óscar Andrés, Antonio Ferre, Vicente Azorín, Ignacio Méndez, Miguel Ángel Cobo, Francisco Manuel López. Han sido los primeros del pelotón. Recordamos, finalizaban cerquita de los 100 corredores. Ahí vamos a ver repetido, un poquito a cámara lenta,
esa entrada al sprint del pelotón. Y como decíamos, ahí ya poquito a poquito ganando un corredor rápido como es Carlos Pierna, ahí que entraba por detrás de Héctor Pons, el corredor crevillentino. El corredor del Ciclo Boxes, ahí que entraba en segundo lugar. Y por lo tanto, una general que prácticamente, pues, con ese segundo que había rascado Camacho a Mortés y a Torrella, prácticamente quedaba igual, a expensas de lo que pueda ocurrir en agosto. Recordamos, no se lo pierdan, ese puerto del Maimó, polígono de Tibi, hay zonas estratégicas para presenciar la prueba. Próximo sábado 28 de febrero. Ahí tenemos vencedor, Yannick Jansen, Blitz Mérida, el corredor sueco, 1 hora 47:59 segundos. Ahí con el podio con Mario García y Juan Manuel Camacho. Victoria por equipos para el Gandía Ginestar, José Manuel Díaz, ya con los líderes. Y Camacho regularidad. Ahí José más. Propio Díaz, que consigue mantener liderato en la montaña. Camacho en la general. Y nos despedimos ya con estas imágenes. Hasta una próxima cita con el canal YouTube. Esperamos estar en agosto o en Villena. Nos vemos. Hasta entonces. Saludos.